Continuemos con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado En el principio. Hace 8 días vimos el capítulo 7 y lo vimos completo. Y hoy vamos a ver el capítulo 8 y también lo vamos a ver completo. Se preguntarán, bueno, ¿por qué estos dos capítulos como tan a la ligera? No, ya los detalles los hemos visto en los capítulos anteriores y como vimos hace 8 días, es necesario ver ese panorama general de lo que ocurrió en el diluvio, lo mismo que en este momento en el capítulo 8 vamos a ver ese panorama general, esa idea central de lo que ocurrió después del diluvio. Así que vamos a leer este capítulo, es también un poco extenso, obviamente 22 versículos, pero después de leerlo vamos a ver lo que Dios tiene para enseñarnos en esta hora. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, después de 150 días. Exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros 7 días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Ahora Noé tenía 601 años de edad, el primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé: Todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco, y todos los animales, grandes y pequeños, y las aves salieron del barco pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando y bueno, ya vimos, es el capítulo completo. Y le he puesto como título a esta enseñanza, bueno, tomé prestado el título de la enseñanza de hace 8 días y me refiero a que en el último punto hablamos de un reinicio después del diluvio. Obviamente todo esto fue para que Dios reiniciara todas las cosas, hiciera un nuevo comienzo y ese es el título que le he dado a esta enseñanza, reinicio en el principio. Entonces ya vimos hace 8 días en la enseñanza anterior en el capítulo 7 que la tierra quedó totalmente anegada por las aguas. Todo ser vivo
aparte obviamente de Noé y de los que estaban con él en el arca, todos los seres, todos los demás seres murieron. Así que hay algo aquí muy interesante. Dios ahora va a empezar todo de nuevo, aunque obviamente Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras y las parejas de animales que estaban en el barco serían ahora los encargados de repoblar nuevamente este planeta Tierra, pero literalmente era un reinicio, podríamos decir, fue una nueva creación. Ahora, me encanta también esa idea. Bueno, pude haberle también puesto como título a esta enseñanza, nueva creación en el principio. Ya en el capítulo 1, Dios creó todas las cosas, pero aquí podemos decir, aunque no está partiendo de cero, pero está, por eso le puse reinicio, está reiniciando todas las cosas. Sin embargo, eso se puede entender también como una nueva creación. Es un término bíblico. Así que un nuevo comienzo. Y la pregunta que quiero que nos hagamos para ir a 4 puntos es, bueno, ¿cómo fueron o cuáles fueron las características de este nuevo comienzo? Porque como vamos a ver, eso nos habla mucho de esa misma palabra reinicio o nuevo comienzo o nueva creación que en varios lugares la palabra de Dios usa. Así que ya sin más preámbulos, quiero que vayamos entonces a 4 puntos. Y lo primero que quiero que veamos es que entonces en este nuevo comienzo, en este reinicio de la creación después del diluvio, esta nueva creación, este reinicio necesitó una intervención. En primer lugar, la intervención en el reinicio, vamos a ver esto en el versículo 1 y por supuesto cuando me refiero a intervención es que el que debió intervenir para que todo esto volviera a empezar no fue otro ni nada más ni nada menos que Dios mismo. Veamos esto en el versículo 1, dice la palabra de Dios, entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el barco. Detengámonos primero allí. Hay una palabra allí que creo que es muy importante. No sé si llama su atención, si alguna vez la hayan leído, si hayan preguntado sobre esa palabra, y esa palabra es acordar. Dice entonces Dios se acordó. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque de pronto esa palabra, al leerla así, más en estas traducciones, o en español. De hecho, traté de buscar varias traducciones, pero todas utilizaban la misma palabra. Lo que pasa es que es una palabra muy compleja en el idioma original, pero lo que quiero decir por lo cual me estoy centrando en este momento es que si lo leyéramos así y para nosotros en español, pues cuando decimos que Dios se acordó, entonces es como, ¿cómo así? ¿Es que a Dios se le olvidan las cosas? ¿O es que Dios estaba por allá muy ocupado y dijo, ay, ¿verdad, Noé? Me había olvidado que Noé estaba por allá. No, no. De hecho, la palabra en el idioma original, aunque normalmente en español se traduce como recordar o como acordarse de algo, realmente esa palabra implica mucho más que esto. Implica como tener en la mente, en el pensamiento, o tener a alguien en la mente con un propósito. Es como cuando uno le dice a alguien, no sé si alguna vez les haya pasado, de pronto una llamada telefónica o se encuentra uno a alguien y le dice, ay, en estos días lo he estado pensando tanto. Es decir, esa persona ha estado en el pensamiento, en el corazón. Eso es lo que quiere decir aquí. Lo que significa es que ahora en el corazón de Dios, en el pensamiento, en la mente de Dios, está Noé, no porque Dios lo hubiera olvidado, sino porque lo que Dios dice es desde su corazón, desde su mente, desde su pensamiento, desde su propósito, está ahora actuar con Noé y con todos los animales, es decir, con todos esos seres con quienes Dios va a crear o va a traer esta nueva creación, con todos estos personajes con quienes Dios va a traer este reinicio. Entonces espero que ese término sea, quede claro, esté entendible, porque por ejemplo hay un lugar en la palabra, no lo he traído, pero hay un lugar en la Biblia donde Dios mismo dice que Él nunca se olvida, que de hecho una vez hablándole a Israel dice, aunque una madre se olvidará de sus hijos, yo no me olvido. Entonces no es nuevamente, no es que Dios estaba por ahí como que se ocupó en otras cosas y se le olvidó Noé. No, lo que significa, de hecho, cada que se utiliza esta palabra para hablar de Dios, significa cuando Dios trae, digamos, a su mente a una persona para llevar a cabo un propósito con esa persona. Entonces, nuevamente, lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que es Dios quien va a reiniciar todas las cosas. Y aunque nuevamente Él está tomando, de cierta manera podemos decir, ya está tomando una materia prima, Él en este momento no va a volver a crear al ser humano ni va a volver a crear los animales,
preservó a un grupo de seres humanos, para ser más precisos, 8 personas, y preservó a una pareja, al menos de todos los animales, al menos una pareja, aunque como vimos hace 8 días y hoy veremos un poco más, de algunos animales muy particulares hubo más de una pareja. Pero lo que significa es que ahora Dios tiene un propósito con Noé y con los animales, con los, digamos, los humanos y los animales. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo allí. Tanto que, aunque la parte final de este versículo podría también usarla para el siguiente punto, pero quiero que destaquemos algo allí porque es muy interesante. Dice allí, envió un viento que soplara sobre la tierra y las aguas del diluvio comenzaron a retirarse. ¿Por qué digo que esto lo podría usar para el segundo punto, pero no he querido? Porque en el segundo punto, y me voy a adelantar un poco para explicarles por qué no he traído este versículo o esa parte en el siguiente punto, en el segundo punto vamos a ver cómo en este nuevo comienzo Dios igual está utilizando muchos medios naturales y aparte de eso, pues como lo acabo de decir, está utilizando materia prima o ya hay seres. Es decir, no es exactamente igual que la primera creación, donde Dios parte de la nada o al menos parte de cosas invisibles y las trae a lo visible para utilizar términos bíblicos. Pero lo que pasa es que aunque aquí vemos ya que Dios está actuando de una manera muy interesante, dice que envió un viento que soplara sobre la tierra y me adelanto un poco nuevamente, aquí esta palabra se puede entender de dos maneras. La primera, que sería la que usaríamos para el siguiente punto, es que este viento es literalmente solo un viento, un vendaval o un huracán, algo como esto, pero lo que quiero decir en segundo lugar, que creo que es lo más importante y por eso he dejado esta parte en este primer punto, es que la palabra que aquí se traduce como viento es la misma palabra que en el capítulo 1 se usó para hablar del Espíritu de Dios. De hecho, en un instante vamos a ir allá al versículo, pero lo que me refiero es que en el idioma original dice que entonces un ruaj, que es en hebreo la palabra, es la misma palabra para que se traduce como el Espíritu Santo. Así que aquí viene la pregunta, ¿quién es quien está soplando aquí? ¿Sí? Que hasta de aquí es donde algunos, malinterpretando la palabra, han usado eso de soplar sobre las personas para que venga el Espíritu Santo, porque normalmente la misma palabra para Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es esa misma palabra para viento. Así que los intérpretes dicen que este puede ser un viento literal, es decir, un viento como el mismo viento que tú y yo podemos experimentar, digamos, en una tarde donde está soplando mucho el viento, pero este también podría ser el Espíritu de Dios. Ahora, si me preguntan a mí cuál es mi postura, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es el Espíritu de Dios, pero a la vez es el Espíritu de Dios provocando ese viento, un viento físico que igual estaba haciendo que las aguas comenzaran a retirarse. Es decir, este viento estaba haciendo que se evaporara el agua. Así que podemos ver en este primer versículo que Dios intervino. Ahora, aun cuando ese viento fuera simplemente un viento normal, natural, pues es Dios quien lo está produciendo. En otras palabras, hasta este momento esto no era lo natural. Si no era natural hasta antes del diluvio que lloviera, mucho menos era natural esta clase de vientos. Lo que podemos entender es que a la vez Dios está produciendo un efecto o está trayendo algo que no era natural para ese momento y puede que sí sea el Espíritu Santo. No podemos estar seguros, pero es muy probable. Pero de algo de lo cual sí podemos estar seguros es, si Dios no hubiera intervenido, mis hermanos, literalmente la raza humana, junto con los animales, aun cuando Noé hubiera hecho un barco, no hubieran podido sobrevivir. Para que esa inundación, ese cataclismo que destruyó la tierra, hubiera sido, digamos, retirado, para que esa inundación hubiera sido retirada, se necesitó la intervención de Dios. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, y por esto yo creo que sí es el Espíritu Santo, aunque también es el Espíritu quien en este momento está produciendo ese viento. En Génesis capítulo 1, versículo 2, después de que la palabra de Dios nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿recuerdan cuando hablamos de esto? La tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. ¿Recuerdan que vimos que en la primera creación, al principio, toda la creación estaba anegada en agua? Bueno, en esta segunda creación, por decirlo así, en este reinicio, ¿cómo está otra vez la tierra? Anegada nuevamente en agua. ¿Qué sucedió en el principio cuando la creación era un caos de aguas profundas? Dice, y el Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, es exactamente esa misma palabra que estamos estudiando allí
en el capítulo 8, se movía en el aire. Si notamos que es exactamente la misma expresión sobre la superficie de las aguas. La intervención del Espíritu Santo fue la que trajo ese orden en medio del caos del principio de la creación. Y es entonces por esto que yo pienso que en esta nueva creación, en este reinicio, que una vez más, al menos la tierra, en donde se está centrando este caos de las aguas. Entonces notemos, las aguas en sí mismas no son malas. Las aguas fueron las que destruyeron toda la humanidad, pero a la vez, sobre las aguas, en el arca que construyó Noé por mandato de Dios, estaba flotando la vida en medio o dentro de esa arca. Pero se necesitó ahora la intervención de un viento que soplaba, de un ruaj que soplaba. Pienso personalmente una vez más que lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo, y recordemos que cada palabra está allí no por casualidad, sino con un propósito. Así que pienso que lo que ocurrió en el principio es lo mismo que está ocurriendo ahora en esta recreación, en esta nueva creación, en este reinicio con Noé, su familia y los animales en el arca. Dios está interviniendo. Ahora, yo quiero que apliquemos este primer punto y lo que les decía es que es más, cada que yo voy a la palabra de Dios y siempre que veo que hay un reinicio, hay algo que Dios hace de nuevo, siempre el Espíritu está. Tanto que no lo he traído, pero si leyéramos el capítulo 3, que es bien curioso, en el capítulo 3 me refiero de Juan, del Evangelio de Juan, no lo he traído, pero recuerdan que cuando Jesús está hablando con Nicodemo y Jesucristo le dice a Nicodemo que deben hacer de nuevo, dice que deben hacer de qué? De agua y del Espíritu. O sea, ¿por qué el Espíritu siempre está como relacionado con el agua? Es más, tantas personas han tratado de interpretar eso como que el agua allí es el bautismo, sin embargo, dentro del contexto del pasaje, el bautismo no encaja por ninguna parte, sino más bien está hablando de eso, de esa conexión. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres un maestro de Israel, es decir, él debía ser un experto en la palabra de Dios, al menos en el Antiguo Testamento, que era el que estaba escrito para esta época. ¿Y qué le dijo él? ¿Y tú no sabes esto? Mis hermanos, cuando yo miro esto, digo, Nicodemo debía saber a qué se refería el Espíritu, porque el Espíritu siempre estaba conectado con el agua. Pero recuerdan que cuando Jesucristo dice, debes nacer de nuevo, pero dice que se debe nacer de agua y del Espíritu, y luego dice que nacer de nuevo es nacer de Dios, que Dios produzca ese nacimiento. En la primera creación, Dios es el que trajo esa primera creación, pero allí está Dios y está su Espíritu en medio de esa creación. Ahora en la segunda creación, si lo pudiéramos decir de esa manera, o al menos en este reinicio de la creación con lo del diluvio, ahora que ya pasó el diluvio, allí está Dios y está su Espíritu obrando, trayendo esa nueva creación. El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Creo que es ese mismo viento que está soplando sobre las aguas del diluvio para que éstas se sequen y empiece nuevamente la vida en esta tierra. Pero pensemos en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Por qué he traído este versículo? ¿Qué conexión tiene con lo que acabo de leer? Cuando nosotros estudiamos Efesios, pues lo hemos estado estudiando, no terminamos, pero en el estudio de los lunes hemos visto que también el Espíritu allí está implicado, pero aquí Dios está hablando por medio del apóstol Pablo de una nueva creación. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados, pero ¿qué hizo Dios? Nos dio vida o nos revivió o nos hizo renacer, es decir, ese nuevo comienzo. Pero ¿cómo se dio ese nuevo comienzo si no fue a través de Dios haciendo una nueva creación? A lo que me refiero es, mis hermanos, si no fuera porque Dios interviene, no podría existir un reinicio, una nueva creación. Así que en la primera creación, Dios hizo todas las cosas. Si tomamos el episodio del diluvio como un reinicio, como una nueva creación, Dios está haciendo nuevamente todas las cosas. Dios está interviniendo. ¿No es así también con nuestra vida espiritual? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, no necesitamos entonces que sea Dios quien obre esto en nuestros corazones. Así como podemos decir que en el principio, si Dios no interviene, no existiría nada en este universo, no existiría la vida, no existiría nada bueno. Así también podemos decir que si Dios no hubiera intervenido con el diluvio, se hubiera acabado la vida. Así también tenemos que decir que en la vida cristiana, si Dios no interviniera en nosotros e hiciera una obra, si su Espíritu no obrara en nosotros, estaríamos perdidos. Es más, creo que Tito capítulo 3 versículo 5 lo dice de una manera más precisa. Creo que este versículo nos deja clara esta idea que estoy
tratando de expresar en este momento? Dice la palabra de Dios, Él, hablando acerca de Dios, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Pero ¿cómo hizo Dios esto? Pues según el apóstol Pablo allí en este versículo que escribía Tito, dice, nos lavó quitando nuestros pecados. Entonces, cuando se entiende de lavar, se está refiriendo al agua. Pero notemos esto, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva, un reinicio. Claro que esto no es tanto un reinicio, esto es una recreación, es una creación nueva. ¿Pero por qué? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, si notamos que cada que la Biblia habla de una nueva creación, de volver a nacer o de reiniciar las cosas, una vez más, cada que vemos este patrón en la Biblia, allí está Dios obrando. Si Dios no interviene, una persona no puede nacer de nuevo. Si Dios no interviene, este universo no llega a la existencia. Si Dios no interviene, mis hermanos, no hay una nueva creación. Esto también nos podría apuntar, y aunque no he traído versículos de apoyo, pero ya lo vimos hace 8 días, por eso solo lo quiero mencionar, pero también puede apuntar a lo mismo, en esa nueva creación que Dios un día va a traer. Definitivamente solo Él lo puede hacer. Pero esto nos lleva al segundo punto, ya lo había mencionado, me había adelantado un poco, pero es el proceso en el reinicio. ¿Y a qué me refiero con proceso? Hay algo aquí muy particular. Es obvio, es claro que cuando Dios hizo esta creación en el principio, nuevamente para utilizar un término, una expresión bíblica, lo que hace el autor de los Hebreos es decirnos que Dios tomó de lo invisible y trajo las cosas que hoy podemos ver, trajo lo visible. Lo que tú y yo podemos ver vino de cosas que no se podían ver. Es lo que los científicos, o mejor los filósofos, han llamado la creación ex nihilo, es decir, antes no había nada y ahora Dios trajo algo. Pero lo que quiero decir en este momento es que en esta segunda creación ya hay algo, ¿sí? O sea, Dios no está creando todas las cosas de nuevo, aunque todo va a volver a comenzar. Pero es más, tratemos de pensar en esto. Cuando Dios quiso destruir a toda la humanidad y cuando Dios le pidió a Noé que hiciera este barco porque iba a enviar un gran diluvio, ¿qué está utilizando Dios? ¿No está utilizando procesos naturales? Vamos a decirlo de esta manera. Nuevamente, perdónenme por utilizar estas analogías, pero es que me gustan mucho las películas de superhéroes, las películas de Marvel, de DC. Pero digámoslo así, Dios pudo haber hecho lo que hizo Thanos. El villano aquel que con chasquear los dedos, con el guantelete del infinito, con las gemas del infinito, con solo chasquear los dedos, destruyó a la mitad del universo, o a la mitad de los seres vivos del universo. Dios pudo haber chasqueado los dedos, eliminar a todos los seres malos y haber dejado solamente a Noé, a su familia y a los animales que quiso dejar. ¿Sí me voy a entender? Dios pudo haberlo hecho de esa manera. O simplemente, yo creo que Dios no necesitó ni chasquear los dedos porque en ese sentido Dios no tiene dedos. A lo que me refiero es que simplemente Dios pudo haber dado una orden y exterminar. Pero mis hermanos, notamos que Dios hizo todo esto a través de un proceso. Podemos en un sentido decir que aunque Dios está usando de su poder para traer cosas que hasta ese momento no eran naturales, como una lluvia que antes no caía del cielo o como torrentes que brotaban de la tierra, sin embargo está utilizando lo que él había creado, la lluvia. Y lo mismo, Dios pudo haber creado como una burbuja espiritual, no lo sé, o una burbuja sacada de lo invisible y haber preservado a Noé y todas estas personas en esa burbuja, ¿cierto? Pero él utilizó lo natural. Él utilizó a un ser humano, le pidió que construyera un arca. Él envió agua que anegó la tierra. Y a partir del versículo 2 hasta el versículo 12 podemos ver que Dios está utilizando, digámoslo así, elementos o circunstancias naturales. ¿Y de qué nos habla esto? Veámoslo allí, versículo 2. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Así que lo que Dios está utilizando es casi como que dijéramos, miren, si en este momento Dios no hubiese detenido esas lluvias, esto hubiese seguido siendo una inundación, pero es como si en este momento Dios estuviera estableciendo esas leyes que hasta tú y yo hoy vemos. ¿Alguna vez no les ha pasado que en medio de una lluvia torrencial hayan pensado qué pasa si no escampa? ¿Qué pasa si no para de llover? Y notemos lo que dice el versículo 3. Entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra y de ahí es donde viene el título de este segundo punto en forma que gradual. Nuevamente, Dios pudo haber hecho que las aguas se evaporaran en un instante. A lo que voy es a esto. Dios está trayendo una nueva creación, pero está utilizando medios que naturales.
Está utilizando las leyes normales de la naturaleza que tú y yo conocemos. Y dice, después de 150 días, exactamente 5 meses después de que comenzó el diluvio, el barco se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así que, ¿cuánto tiempo sucedió? 5 meses, mis hermanos. Tanto que hay quienes, una vez más, han pensado que este relato es una fábula, es un mito, es un cuento inventado por los hombres. Bueno, mis hermanos, aquí es donde se ve que estos detalles sí son precisos. Está hablando de un cataclismo. ¿Cuánto tiempo se necesitó para que la tierra empezara a secarse? ¿Cuánto tiempo se necesitó para que al menos el barco, esta arca, se asentara sobre las montañas de Ararat? Mis hermanos, se necesitaron 5 meses y eso de un viento soplando constantemente. Entonces notemos, aún en esta nueva creación, Dios está utilizando procesos naturales. Versículo 5. 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles. Así que ya llevamos 7 meses y medio. Recuerdan que hace 8 días les decía y hoy vamos a corroborar que Noé estuvo poco más de un año allí dentro del arca. Esto duró bastante tiempo. Y nuevamente, ¿Dios pudo haberlo hecho en un instante? Sí. Y es más, me quiero empezar a adelantar un poco en la aplicación, pero es necesario. Mis hermanos, esto nos lleva a entender que no siempre, y espero esta frase quede clara, no siempre Dios actúa a través de milagros. Sin embargo, lo que podemos ver, esto es lo que se conoce como la providencia divina. Voy a poner un ejemplo. Es como cuando uno que cree en Dios y que no solamente cree en Dios, sino que sabe que todo viene de Él. Aun cuando va al médico y le envían el medicamento o le hacen la cirugía y todo sale bien, uno agradece a Dios, porque uno sabe que sin Él nada de esto podría ser posible. Mis hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Dios está permitiendo que todo esto se dé, digámoslo, de una manera natural, pero a la vez es Dios quien está permitiendo o quien está obrando todas estas cosas. Y aquí podríamos decir, no lo está haciendo de manera milagrosa, lo está haciendo de manera natural. Tanto que dice el versículo 6, pasados otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el barco y soltó un cuervo. Ahora, aquí me quiero detener solo un segundo. Tener cuidado, muchas veces este tipo de pasajes son enseñados de manera alegórica. Y entonces como el cuervo es un animal carroñero y es un animal inmundo y empiezan ya a hablar cosas que el texto no dice. No, simplemente soltó un cuervo, el pájaro voló ida y vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. Versículo 8, también soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco, pero la paloma no pudo encontrar ningún lugar donde posarse, porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió al barco y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. ¿Qué dice el versículo 10? Después de esperar otros 7 días. Entonces notemos, si siguiéramos sumando, esto ya va para largo. Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Esto no fue de la noche a la mañana. Versículo 12. Esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma. Esta vez el ave no regresó. Entonces, notemos una vez más. Uno a veces lee esto así de corrido. Nuevamente, no sé si alguna vez tú te habías puesto a pensar cuánto estuvo Noé en ese barco. Bueno, Noé y todos los que ocupaban esa barca. Más de un año, más de un año. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de un proceso. Dios está haciendo la primera creación. ¿Cuánto se demoró en la primera creación? 7 días. Bueno, de hecho, para ser más precisos, 6 porque en el séptimo descansó. Bueno, ahora Dios está haciendo una nueva creación donde va a empezar de nuevo con estos personajes. Podemos decirlo de esta manera, ¿cuánto se demoró? Un año. Es decir, Dios decide si hace las cosas en 7 días, si las hace en un año, si las hace en 2000 años, en millones de años, no lo sé. A lo que me refiero es que es un Dios que cuando quiere obra de manera milagrosa, de manera soberana y actúa de manera que las cosas se dan, digámoslo así, como un milagro directo de parte de Dios. Pero hay otras circunstancias cuando Dios utiliza los medios naturales. Aquí está utilizando, digamos, las dos cosas, tanto medios milagrosos como medios totalmente naturales. Pensemos en lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13, y aquí es donde quiero ir a la aplicación de este segundo punto. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios,
que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Yo quiero que pensemos porque creo que realmente ese pasaje está para mostrarnos eso. Nuevamente, Dios en ocasiones obra de manera milagrosa, pero en otras ocasiones obra de manera natural, o natural al menos para nosotros. Eso mismo ocurre en la salvación. Es más, creo que ese pasaje y en estos dos puntos podemos ver claramente lo mismo que ocurre cuando Dios salva a una persona. Podemos estar seguros, para que una persona sea salva se necesita la intervención divina, se necesita un milagro. Como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo y ese nuevo nacimiento solamente puede venir de parte de Dios. Pero a la vez, cuando una persona nace de nuevo, aunque es un milagro, es una acción milagrosa de Dios, pero a la vez también nosotros debemos entender que no siempre Dios está obrando esa clase de milagros en nuestras vidas. Como dice aquí la palabra de Dios, después de Dios salvar a una persona, Dios la pone en un proceso. Podríamos decir, como en la primera creación, Dios creó todo de la nada. En la segunda creación, en ese reinicio con Noé, Dios está orando y Dios actúa un milagro porque hay cosas que hasta ese momento no se veían, pero hay un proceso. Allí se demoró al menos un año o un poco más. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, que la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y esa es la realidad nuevamente. ¿Cuántas veces nosotros estamos esperando un milagro? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida cristiana pedimos un milagro? Pues a veces normalmente en medio de los problemas y dificultades. Pero voy a traerlo quizá un poco más específico. Con este versículo de Filipenses 3:12 quiero especificar un poco más esto. Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Por qué he traído este pasaje y qué tiene que ver entonces con esto que estamos viendo? Espero esto quede claro. Pablo mismo dice que estamos en un proceso. Pablo mismo habla de él y dice que él está en un proceso. Y cuando él habla de esa perfección, él dice, es que ni yo la he alcanzado, es que ni yo la he logrado. No sé, a veces trato de imaginarme a Noé en el barco, no sé si los animales estaban dormidos, estaban despiertos. En una película que salió por ahí, supuestamente los animales estaban dormidos, habían hibernado. Yo no lo sé, esos detalles no nos lo da la Biblia, pero honestamente yo no sé cuán cómodo haya sido estar más de un año en un barco con unas condiciones, pues no sé cómo serían buenas porque Dios los había preservado, pero hombre, no creo que sea fácil estar en una condición de esas con todos estos animales. Mis hermanos, nuevamente, yo no creo que los animales hubieran estado dormidos. La Biblia no dice eso. Bueno, no lo sé, puede ser que sí, pero a lo que me refiero es que ya estos detalles no nos los da la palabra. Pero tratemos de imaginarnos nuestra propia vida. A veces puede ser que nosotros nos sintamos así. Hombre, ¿cuántas cosas nosotros quisiéramos que Dios cambiara, que Dios obrara? Y no solamente me estoy refiriendo a esas situaciones donde queremos un milagro para que Dios sane, por ejemplo, nuestro cuerpo. Todos los cristianos hemos nacido de nuevo. Los verdaderos hijos de Dios hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado una nueva vida, un nuevo corazón. Digamos que ese nuevo reinicio. Pero a la vez, no sé si a ti te pasa y hasta a veces hay personas que no entienden correctamente el evangelio. Pensamos que ya esto tiene que estar terminado de la noche a la mañana. Nuevamente, es como si uno dijera, pero ¿por qué si Dios hizo todo esto en 7 días? Tratemos de imaginarnos a Noé. Mis hermanos, imaginémonos, Noé conocía la historia de la creación, ¿cierto? No sabía cuánto había durado la creación. 6 días y en el séptimo Dios descansó. Quizá Noé, y aquí estoy especulando, no estoy diciendo que el texto lo diga, pero quizá Noé dijo, bueno, pues seguramente esto no va a durar mucho. ¿Dios le dijo cuánto iba a durar? ¿Cierto que no? Mis hermanos, así es. Dios no nos ha dicho a nosotros cuánto va a durar este proceso, pero mis hermanos, descansemos en Dios. Dios para esta salvación que nos trajo ha hecho milagros. Dios envía a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados. Dios nos hace nacer de nuevo, pero ninguno de nosotros es producto terminado. Ninguno de nosotros lo ha alcanzado ya. Podemos decir, como lo dice el apóstol Pablo, ninguno ha alcanzado la perfección, pero sigamos adelante. Dios nos ha llamado y en esta nueva creación que Él ha hecho con nosotros, en ese nuevo nacimiento que nos ha dado, Dios está obrando en nuestras vidas. Tratemos de imaginarnos como en la época del diluvio. Fue alrededor de un año, un poco más de un año en este proceso. Esto nos lleva al tercer punto y es la bendición en el reinicio. ¿Y a qué me refiero? Los versículos 13 al 19 nos habla de que precisamente Dios obró, pero luego Dios empezó un proceso para que las aguas se secaran
pero hay verdades hermosas allí. Dice el versículo 13, ahora Noé tenía 601 años de edad, el primer día del año nuevo, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de la tierra casi por completo, 10 meses y medio. Noé levantó la cubierta del barco y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Entonces vemos, es un proceso, pero ¿qué dice allí? Pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Entonces Dios le dijo a Noé, y aquí es donde viene algo muy interesante. Hasta este momento parece que Dios no le había dicho nada a Noé. ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no dice algo? Pero llega el versículo 15 y ¿qué le dice a Dios? Todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan del barco. Suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Y de este versículo es que saco la idea de la bendición. ¿Por qué, mis hermanos? Ya lo vamos a ver en un instante, pero tratemos de pensar en esto nuevamente. Noé estaba allí en ese barco. Es más, cuando aquí dice suelta, honestamente creo que eso es lo que nos está dando a entender aquí este versículo. Yo pienso que hasta los animales ya estaban como impacientes. Mis hermanos, es que ya, como les decía, había pasado más de un año a este punto y la cuestión es que estas personas y seguro los animales ya querían salir. Pero ahora que Dios les dice que salgan, de aquí es donde viene. Alguien diría, pero ahí no está la palabra bendición. Para nosotros no, pero estoy seguro que para Noé, que muy seguramente conocía este pasaje, sabe lo que estas palabras significan. Cuando leemos esto, no viene a nuestras mentes una palabra muy especial. Ya vamos a ir allá, pero sigamos en el pasaje. Quiero retomar estas palabras y que estas palabras queden en nuestra mente por un instante para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. ¿No les viene a la mente algo con estas palabras? Avancemos, versículo 18. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del barco y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco, ¿qué? Pareja por pareja. Ese pareja por pareja no es simplemente que nos está diciendo que salieron de dos en dos. Lo que nos está diciendo es salieron con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito? Multiplicarse, ser fructíferos. ¿Y por qué estoy diciendo que allí hay bendición? Porque son las mismas palabras exactas que Dios les dio a los animales y a los primeros seres humanos en el capítulo 1. Voy a traer solamente las palabras que Dios le dio al hombre en Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Por eso, aunque la palabra bendición no está allí en el capítulo 8 de Génesis, pero está implícita porque está recordando las mismas palabras que un día fueron bendición para la primera creación. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Según este versículo, estas palabras fueron ¿qué? Una bendición. Son las mismas palabras que ahora Dios le está dando a Noé, a su familia y a los animales. Entonces, lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo es nuevamente Dios está bendiciendo esta creación que está comenzando una vez más. Como lo diría Efesios capítulo 1, versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Aquí es donde viene para mí la parte más importante. Hoy la bendición tuya y mía no es fructificar y multiplicarnos. Perdón lo que voy a decir, pero hasta hay personas cristianas, hay denominaciones y no todas son sectas, pero algunos se han convertido en sectas donde dicen, por ejemplo, eso. No, es que la Biblia dice que tenemos que fructificar y multiplicar. Y entonces hasta son lugares donde dicen que hasta es pecado, por ejemplo, planificar o esas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis hermanos? En ese momento la tierra necesitaba ser poblada. En este momento, si Dios nos permite tener hijos, eso está bien. Si de pronto no los tenemos, también. A lo que me refiero es que nuestras bendiciones hoy no son físicas tanto, porque Dios nos da tantas bendiciones aún físicas, pero lo que la palabra de Dios hoy enseña es que para ti y para mí que hemos hecho parte de esta nueva creación en Cristo Jesús, mis hermanos, Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en los lugares espirituales, porque estamos unidos a Cristo. Nos está recordando esa bendición tan grande y esto me lleva al último punto y es la promesa en el reinicio. Así que Dios ha intervenido en esta nueva creación. Dios ha usado aún medios naturales, procesos, muy parecido a lo que hace con nosotros. No solamente esto, sino que Dios ha bendecido a las personas en esta nueva creación, pero también
Dios les ha dado promesas, versículos 20 al 22. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido preparados para ese propósito. No me voy a detener mucho allí porque ya hablamos de esto. ¿Recuerdan, mis hermanos, que de los animales puros o de los animales que Dios había permitido para el sacrificio, no solo entraron de a una parejita, sino que entraron 7? Podríamos decir, y es correcto, lo primero que hizo Noé cuando bajó de ese barco fue adorar. Podríamos decirlo en ese sentido si entendemos correctamente la palabra culto, que no se entienda de manera religiosa, sino que Noé hizo un altar y Noé hizo un sacrificio para Dios. Y como dice allí, ofrendas quemadas. Y mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 21? Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, y aquí es donde viene. Para mí esto es tan especial. Noé baja del barco y lo primero que hace es adorar a Dios y hacer un sacrificio. ¿Saben qué sucedió con ese sacrificio? ¿Saben qué, digamos, provocó eso en el corazón de Dios? Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos. Y aunque esta traducción aquí falló un poco porque parece que dijera esto como que esto es una posibilidad. No, en el idioma original esto es una afirmación. ¿A qué me refiero? Notemos como lo dice esta traducción, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Es como si dijera, aun cuando eso pudiera suceder. No, el idioma original dice, es que esto es lo que sucede. Es más, aquí tenemos un versículo textual en la palabra de Dios que dice que la inclinación de los seres humanos, a menos que Dios haga una obra, ¿saben qué es? Desde su niñez es solamente el mal. Por mucho que amemos a nuestros hijos y está bien amarlos y amarlos hasta el final, necesitamos entender que si Dios no hace una obra como la hizo en nosotros, desde que un pequeñito nace, tan pequeñito, tan inocente, tan frágil, pero solo esperar un poco a que crezca para que se manifieste que desde pequeños somos tan malos. Mis hermanos, esta es la realidad. Pero ¿saben qué dijo Dios? Nunca voy a maldecir a la tierra por causa del ser humano. Aun cuando la realidad es que el ser humano piensa o imagina, se inclina desde su niñez siempre al mal. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Y allí vienen, mis hermanos, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. Es más, aquí se podría decir el pacto de Dios, que veremos más adelante con mucho más detalle. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Porque si Dios tuviera que destruir esta creación por causa de la maldad del hombre, mis hermanos, ¿cada cuánto la tendría que destruir? Mis hermanos, para mí esto es tan maravilloso. Esta creación hasta el día de hoy sigue en pie, no porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros merezcamos mucho. Y ahí que cuando uno entiende esto, uno solamente puede vivir agradecido, aunque a veces no nos pasa. A veces nos quejamos mucho, pero solamente podría vivir agradecido diciendo, Señor, es que en este mundo no deberíamos ver nada bueno. Pero ¿saben por qué vemos cosas buenas? Como lo diría en algún lugar, la palabra no lo he traído, pero el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Es que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Es que Dios envía la lluvia, mis hermanos, sobre esta tierra para el cultivo de buenos y malos. Es que, mis hermanos, Dios envía el pan, Dios da abundancia para buenos y malos. No por nosotros, sino por Él, porque Él es bueno. Porque Él es un Dios que ha prometido cosas que no va a dejar de cumplir. Me pasa a veces cuando hay tanto verano, digo, pero la palabra de Dios dice que mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno. Y luego empieza el invierno, ¿cierto? Ya nosotros estamos así, acabamos de pasar de un fuerte verano y ya está lloviendo mucho, pero eso es lo que la Biblia dice. Y cuando allá el IDEAM dice, no va a llover, ¿qué sucede? Llueve. Y cuando dice, no, y esto ahorita sí, mejor dicho, va a llover, no, mis hermanos, no es lo que diga el IDEAM, es lo que Dios dijo. Esa es la realidad, mis hermanos. Y esta creación va a seguir existiendo porque Dios lo ha prometido. Pero esto me lleva a la conclusión, la manera en la que quiero terminar. Quiero ir a un pasaje que está en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14, pero antes llevarlos al punto más importante que me parece a mí. Si aún por ese sacrificio que Noé hizo, y como vemos, vamos a ver si Dios nos presta vida más adelante, y es que ni Noé ni sus hijos eran perfectos y hasta seguía habiendo perversión en el corazón del ser humano. Es más, Dios lo acaba de decir, voy a traer una nueva creación, pero ¿saben por qué no la voy a destruir? Porque es que yo sé que esos hombres van a ser malos, pero porque yo soy bueno. Dios sabía que aún estos nuevos seres que iban a poblar la tierra, mis hermanos, iban a hacer un caos. A Dios eso no lo toma por sorpresa. Dios sabía que tú y yo íbamos a hacer un caos, pero también por eso Él nos salvó
y por eso Él es capaz de hacernos nacer de nuevo. Por eso Él es capaz de transformarnos y cambiarnos. Pero tratemos de imaginar esto. Noé sale del barco. Noé hace un sacrificio a Dios porque recordemos que no era una persona justa. Y a pesar de que Dios sabía que esta nueva creación igual iba a ser mala, pero Dios ahora promete, no la voy a volver a destruir. Pero ¿saben qué es el punto, mis hermanos, al que quiero que lleguemos? Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos cristianos. ¿Por qué? Por lo bueno que tú ya hayamos hecho. Ya lo vimos anteriormente, por Cristo, por su sacrificio, por su justicia. Y si por la justicia de Noé y por los sacrificios de Noé, Dios hizo una promesa como no volver a destruir la tierra, ¿cuán seguros podemos tú y yo estar que si estamos en las manos de Cristo, Dios nos cuidará hasta el final? Y no me estoy refiriendo solamente a lo físico, me estoy refiriendo a lo que Él prometió con nosotros. ¿Qué nos ha prometido? Hacernos parte de una nueva creación. Mis hermanos, la eternidad es segura en las manos de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14? Pero nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Y los sacrificios que hizo Noé, mis hermanos, valieron para que Dios prometiera que no iba a volver a destruir esta creación. Pero el sacrificio que hizo Cristo Jesús vale para limpiar nuestros pecados una vez y para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Cristo hoy no es nuestro enemigo, es nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, hay personas que no aceptan a Cristo y son sus enemigos, pero ¿qué dice el versículo 14? Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Es una realidad, es un milagro, pero a la vez es un proceso. Dios ha prometido salvarnos y esa salvación es segura en Cristo. Es más, un versículo más para concluir con este cierre, Apocalipsis 22:5, hablando de la nueva creación de la cual vamos a ser parte tú y yo, aunque ya estamos gustando. Tú y yo hemos sido hechos de nuevo en Cristo. Pero ¿para qué Dios nos hizo de nuevo? Para ser parte de una nueva creación, la cual está registrada en el último capítulo de la Biblia. Y solamente el versículo 5, en esa nueva creación allí no existirá la noche, ni habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Mis hermanos, qué maravilloso es saber que tú y yo estamos esperando como en el principio un reinicio. Pero a la vez como esta nueva creación que estamos viendo con Noé, claro, se necesita la intervención de Dios. Y un día cuando Dios haga todas las cosas de nuevo, también Él intervendrá. Mis hermanos, también como lo vimos en esta segunda creación, hay procesos. En la primera creación fueron 7 días, en la segunda fue más de un año. ¿Cuánto está obrando Dios en nosotros? No sé cómo traerá Dios esta última creación que será gloriosa, pero hay algo maravilloso. Tú y yo tenemos la bendición de Dios. Tú y yo tenemos las promesas de Dios. Si Dios le dio promesas a Noé, mis hermanos, más grandes son las promesas que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Así que solo restaría y quisiera que nos uniéramos en este momento en oración y le diéramos gracias a Dios por esta salvación tan grande. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por esa historia maravillosa de cuando tú trajiste un reinicio a esta creación por medio de Noé en esa arca y a través de todos los que allí junto con él fueron salvos. Qué hermoso ver esta historia y saber que esta historia nos ilustra también lo que tú has hecho con nosotros a través de tu amado Hijo Jesucristo, quien cargó nuestros pecados, quien llevó sobre su cuerpo nuestra culpa, nuestra maldad. Pero aunque también hemos sido hechos de nuevo en Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo, también estamos esperando esa nueva creación que tú nos has prometido y sabemos que esta palabra también nos enseña sobre eso. Así que ayúdanos, Señor, a estar siempre confiados, seguros, tranquilos. Tú nos has hecho nacer de nuevo, pero nos has hecho nacer de nuevo, nos has dado vida nueva en Cristo, con el propósito de llevarnos hacia una nueva creación que tú estás preparando. Como dice tu palabra, cielos nuevos, tierra nueva donde mora tu justicia. Cielos nuevos, tierra nueva, donde hay una ciudad construida por ti mismo. Señor, qué maravilloso es saber que si por lo que Noé hizo, aún después de bajar del diluvio, de ese barco, esos sacrificios, tú hiciste un pacto tan maravilloso, promesas tan maravillosas. Más adelante nos hablarás aún de un arco que pusiste en las nubes, que nos recuerda eso. Señor, ayúdanos a recordar siempre que mirar a Cristo, tu amado Hijo, quien se sacrificó por nosotros, es la esperanza segura de nuestra eternidad. Saber que aún después de la muerte
hay una realidad, hay un futuro, hay una esperanza segura, una esperanza fiel. Gracias por salvarnos. Gracias por introducirnos en Cristo, nuestra arca segura, nuestra arca fiel. Que aun cuando estemos en medio de este mundo, a veces que es tan tormentoso, aunque parece como un diluvio, Señor, donde hay problemas y dificultades, es necesario que podamos entender que estamos en un proceso, pero que todo esto terminará mejor de lo que siquiera pudiéramos imaginar. Qué bueno es saber que esa eternidad es segura en tus manos. Te pido que esta palabra pueda sostenernos, ayudarnos, edificarnos, fortalecernos. Que podamos entender que aunque ya hemos nacido de nuevo, este nuevo nacimiento es con el propósito de una nueva creación a la cual nos estás conduciendo. Ayúdanos a estar siempre confiando en ti, sabiendo que en tus manos estamos seguros y que esa nueva creación nos espera, que tú nos esperas con los brazos abiertos en la eternidad. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Espíritu, en la verdad de tu palabra. Amén y amén.